Hola y bienvenido al podcast para profes de idiomas. Este es un espacio para profes como tú que enseñan, emprenden y a veces se sienten un poco solos en el camino. Hablamos sin guión sobre lo real, lo que nos ilusiona, lo que nos cuesta y lo que nadie te cuenta cuando decides emprender como profe. Soy Anaeli y junto con Patricia te acompañamos desde experiencias reales y ganas de crear comunidad. Empezamos. En un episodio anterior estábamos hablando sobre marca personal y los factores que te ayudan a diferenciarte como profe de idiomas. Y tocamos muy ligeramente un punto que me parece muy importante que queremos ampliar hoy, que es cómo personalizar una clase de idiomas. Anaeli, cuéntame. ¿Cómo personalizar? Pues para empezar quiero decir que creo que muchas veces pensamos en personalizar una clase para un estudiante o para un grupo de estudiantes, creándola básicamente como desde cero para ellos, ¿sí? Como en encontrar el tema que les parece interesante y adecuarla a sus gustos, a sus intereses y esto. Por supuesto que eso es importante, ¿no? Porque al final, especialmente cuando trabajas con adultos que están libremente estudiando español porque quieren estudiar español, sin duda muchas veces no quieren hablar de ecología, ¿no? Y quieren hablar de temas de su interés o si quieren usarlo, por ejemplo, para en su trabajo, para sus viajes, etcétera. Claro que tienes que enfocar los temas en algo que sea útil para ellos, pero para mí la personalización no es necesariamente eso, es solo una parte. Creo que está mucho más enfocada en tener una actividad, sea la que sea esta actividad, y saber cómo enseñarla, cómo presentarla y cómo utilizarla con ese estudiante en particular. Entonces, no significa que tienes que crear 10 actividades diferentes para cada uno de tus estudiantes. Puedes crear una actividad o preparar una actividad y enseñarla o venderla a cada uno de los estudiantes de forma diferente. Yo lo hago así. ¿Y cómo lo hago? Lo hago pensando en cómo ellos aprenden. Uh-huh. Tú aprendes de una forma, yo aprendo de otra. Creo que todos hemos escuchado hablar de los estilos de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, ¿te consideras visual, auditiva, kinestésica o Yo soy lectoescritor? definitivamente visual. Todo lo recuerdo en imágenes en mi cabeza. Eso. Entonces, ¿tú Entonces, crees que para ti sería presentarlo con una fotografía, por ejemplo. vale, entonces los profes deberían tener un repertorio de, por cada tema, diferentes estrategias para presentar el mismo tema, ya preparadas, Exacto. digamos, para sacarlas Sí. del Pero bolsillo no, en caso de que sea necesario. exacto. Pero no necesariamente, porque siento que a veces pensar que tenemos que tener un repertorio significa o nos hace pensar que es muchísimo trabajo. Pero no es Ujú. así. Por ejemplo, piensa en una unidad, en un manual, ¿sí? Una unidad en un manual siempre, siempre, siempre al principio, cuando está la portada de la unidad, te pone una imagen. Ujú. Esa imagen la puedes usar o no. Tú decides, ¿sí? Si tienes un estudiante que es muy visual, vas a hacer la introducción de la unidad preguntándole qué hay en esta imagen, qué ves en esta imagen, qué crees que están haciendo estas personas, o simplemente de qué piensas que trata esta unidad con este título y esta imagen. ¿Sí me explico? Ujú. Pero al otro, al que es auditivo, le pones una imagen y te va a decir, no sé, ¿no? Hay gente que le dices, ¿y qué pasa en esta imagen? Ay, no, Ana, yo no soy creativa. A mí no me hagas esas preguntas, ¿sí? Tal cual. Entonces, no significa que prepare dos actividades diferentes, en el sentido que tengo el manual y estoy enfocando la clase o hacia uno que es más visual o hacia uno que es más auditivo. Y si tienes un grupo y tienes algún visual y algún auditivo, pues haces dos grupos. A mí con grupos me gusta hacer subgrupos mucho. Muchas Ujú. veces separo por estilos de aprendizaje, muchas otras veces los mezclo, ¿no? Dependiendo del objetivo de la actividad, pero para mí es esencial identificar cómo esta persona está aprendiendo. Y no significa que el que es visual es 100% visual y siempre va a ser visual y solo le puedes dar visuales. No, por supuesto que no. Pero porque hay actividades que simplemente tienes que dar y punto.
pero cómo le empiezas, qué tipo de preguntas le haces, ¿no? ¿Qué tipo de deberes le dejas? Si es una persona que le encanta o que aprende leyendo y escribiendo, pues esa persona va a tener más deberes escritos. Si son clases individuales es más fácil, pero si son clases grupales, al menos encuentras un balance entre los tipos de deberes que dejas, ¿no? Si la persona es auditiva y vas a hacer la introducción a un tema, tal vez mejor empiezas con un video y no con una imagen. Un video porque me refiero a que pueden escucharlo, ¿sí me explico? O un audio o un podcast, dependiendo del nivel, dependiendo de la actividad. Que al final también el visual lo va a hacer, pero tal vez no es la primera actividad que le vas a dar, Claro. ¿no? Puedes empezar con el visual, empiezas con la imagen y después pasas al audio y con el auditivo lo haces de manera inversa, pero ya captaste su atención. ¿Me Eso me explico? hace pensar en, ajá, y entonces, ¿cómo sabemos si la persona tiene este tipo de aprendizaje, este estilo de aprendizaje o aquel? Porque Ujú. lo podemos observar, supongo, ¿no? Cuando estamos hablando con ellos, Claro. tal como pasa cuando hablas con cualquier potencial cliente, que te das cuenta que este tipo de forma de explicarle las cosas funciona mejor que la otra. Pero, ¿hay Ujú. alguna forma de hacerlo como más fácil, directo, estratégico? Sí, entonces ahí digamos que yo pensaría que hay, en un principio, cuando llega un estudiante, a veces lo tiene claro. ¿Sí me Ok. explico? Especialmente cuando es alguien que no es su primera vez aprendiendo una lengua Ujú. y es adulto, lo tiene bastante claro, ¿no? Y te dice como, yo, no, no, obviamente no le vas a decir, oye, ¿y cuál es tu estilo de aprendizaje? ¿No? Pero le vas a decir, a ver, me dices que antes estudiabas francés o que también estudias francés. ¿Cómo son tus clases? Ah, ¿y qué actividades sientes que te ayudan más? ¿Y cuáles son las actividades que más disfrutas hacer? Ujú. Y entonces ahí te va a empezar a dar información. Esa persona que se pone un audiolibro mientras está en el coche, pues ya sabes que es auditiva. Hay Ujú. gente que no se pondría un audiolibro o escucharía un podcast en español ni de broma, ¿no? Las personas que te dicen como, mira, encontré estos memes, ¿no? En español y los entendí, ¿no? Entonces empiezas a preguntar por sus experiencias pasadas. Y entonces ahí tienes tus primeras claves de cómo aprende esta persona. Después, si estás en un grupo presencial, pues también incluso desde cómo se mueven, qué notas toman, ¿no? Tienes que observar si cuando tú dices una palabra, la persona la puede escribir sin verla, Yo no puedo. ¿sabes? Yo tampoco, ¿no? Y especialmente en polaco, o sea, me dices una palabra en polaco y yo necesito que me digas cómo se escribe, ¿no? Porque también soy muy visual. Pero hay gente que dice, ok, tengo una estudiante que yo hablo y solo veo que toma notas y al final me dice como, Ana, ¿esta palabra es con C o con S? Por ejemplo, ¿no? Pero quiere decir que pudo como identificar todas las palabras nuevas que yo dije y escribirlas en ese momento. Wow. Después ya hacemos la lista y la corregimos y etcétera, ¿no? Pero ese tipo de cosas que necesitas Ujú. empezar a identificar. Si tienes un estudiante, porque el estudiante kinestésico es muy práctico. Entonces, una pregunta bastante común que recibimos es, ¿y eso para qué me sirve? No, en estudiantes adultos. ¿Y eso cuándo lo voy a usar? A ver, Ana, pero ¿los nativos realmente utilizan eso? ¿Utilizan el subjuntivo? ¿Con qué tanta frecuencia? Porque tal vez no me lo necesito aprender. Ujú. Entonces ahí ya sabes que tienes una persona, no, una vez más, no quiero encasillar al estudiante a que es 100% kinestésico, pero tienes una persona un poco más hacia ese lado. Que desde mi punto de vista son a veces los más complicados porque necesitan muchos cambios y se aburren rápidamente y de pronto ves que ya están pensando en otra cosa y etcétera. Entonces empiezas a observar todas esas actitudes, de qué forma toman las notas, si tienen colores o no tienen colores, qué tipo de preguntas te hacen. Y ya con eso identificas, ok, esta persona es más así, esta persona es más así. Así que tengo un tema, tengo una lectura, pero a esta persona le va a pedir que la lea en casa, porque le Ujú. cuesta mucho y no tenemos tiempo en clase. Pero esta persona la lee en un minuto, entonces la podemos leer aquí, pero en casa voy a pedirle que haga un podcast, por ejemplo, o que escuche un podcast. Yo trabajo mucho así porque tengo también estudiantes bastante avanzados, ¿no?
Eh, y entonces empiezas a enfocar tu misma lectura, cómo la vas a hacer con uno, cómo la vas a hacer con otro. Y por supuesto, al final somos profesores, tenemos que desarrollar todas las habilidades, pero las puedes ir desarrollando de una forma más intensa o menos intensa para que el estudiante se siga sintiendo motivado, porque también esa es otra, si el estudiante ya no se siente tan motivado, se va a ir o ya no va a aprender ahí a esa velocidad que estaba aprendiendo, por ejemplo, ¿no? Entonces yo tengo, porque sé que suena un montón y súper abrumador, Sí, pero yo o sea, tengo un... yo estoy cansada, lo has dicho y yo como, esto es mucho trabajo, ¿no? Yo no voy a dar las clases, pero igual estoy como, Dios mío, basta, son demasiadas cosas por hacer. Sí, bueno, ¿Qué tienes de estrategia? ok, entonces la primera es lo que siempre decimos, creo que en cada podcast lo decimos, es un proceso. Poco a poco, ¿no? Primero te da pena, luego no, primero te da vergüenza, luego no, etcétera. Creo que para mí ha sido un proceso. Por supuesto, para mí ha sido un proceso, quiero decir, relativamente fácil porque soy psicóloga, ¿no? Entonces, además de que tengo experiencia en el ámbito educativo, en la experiencia enseñando idiomas también, pues soy psicóloga de formación. Entonces, para mí es relativamente obvio identificarlo, pero creo que es una habilidad que se puede desarrollar totalmente, ¿sí? Y es muy valiosa porque además de que, diga, si lo vemos desde el punto de vista puramente metodológico, sí hay un impacto en la clase, pero si nos vamos al punto de vista del negocio, es lo que hace que un estudiante se quede. ¿Sabes? Si tú le enseñas a un estudiante de la forma que quiere aprender y realmente personalizas el aprendizaje, no la clase, de verdad que se va a quedar y se va a Es un motivar excelente y va a punto. seguir contigo. Me encanta que digas eso porque al final las clases de idiomas, especialmente para adultos, es un hobby, es una opción, no es algo Un lujo. obligatorio, es un lujo y deberíamos abordarlo como tal. Y un lujo si tú vas a pagar por algo que no necesitas para vivir, que lo quieres, pero no lo necesitas, lo lógico es que recibas un poco más de lo que pediste cuando te sumaste a esto. Entonces, que te den una clase totalmente personalizada y que sientas realmente que te escuchan, a mí como estudiante de idiomas es algo que definitivamente digo, soy leal a este profe por el resto de mi existencia, porque realmente siento que las clases, pague lo que pague, han sido más baratas de lo que pensaba porque me ha dado muchísimo más valor del que yo esperaba recibir. Claro. Y ahí pienso en dos cosas. Digo, ahora vuelvo al tema de cómo personalizar con los estilos de aprendizaje, pero estoy pensando en dos cosas, que es la lealtad. Hemos hablado muchísimo sobre cómo conseguir nuevos clientes, pero también habría que tocar el tema de cómo mantener a los clientes que tenemos. Por ejemplo, yo estoy creando un programa, ¿sí? Un programa que se va a lanzar en septiembre. Y dentro de todo el proceso de crearlo, lo validé con mis estudiantes actuales, ¿sí? Porque solo ya trabajo con profesores. Entonces lo validé con una de las profesoras con las que trabajo y me dice como, Ana, yo digo sí a lo que tú me digas. Si tú me dices que ese programa me va a ayudar, yo entro y yo lo hago contigo, pero lo hago por ti, no por lo que me estás diciendo. Es una lealtad que construyes, ¿sí me explico? Entonces, si Personal tú también. das un buen... Es tu marca... mira, algo para mi proceso de descubrimiento de marca personal. Claro, porque ella confía tanto en la calidad de la información que tú le das y de la formación que tú le das normalmente, que está dispuesta a ir a un nuevo programa totalmente desconocido para ella simplemente porque tú se lo estás recomendando o porque tú lo estás creando. Eso es muy importante. Es muy importante. Entonces, digo, no quiero decir que todo es porque personalizo con estilos de aprendizaje, porque hago muchas otras cosas más, pero sí creo que es parte de por qué mis estudiantes quieren estar conmigo. Cuando hice mi nicho y dejé a todos mis estudiantes que no estaban en mi nicho, además de que a nivel personal fue una decisión muy difícil, también fue difícil porque mis estudiantes me decían, Ana, pero no, por favor, incluso a la fecha me escriben que si cambio de opinión, ellos quieren clases conmigo, a pesar de que ya tienen clases con alguien más.
Qué Entonces bello. sí, no quiero sonar presumida, ¿no? Pero de verdad la gente lo disfruta y creo, y lo estoy haciendo como parte de mi marca personal. También decir que soy psicóloga y soy profesora y soy las dos cosas y muchos años lo separé. Como ahora doy clases y la psicología la dejé de lado, ¿no? Pero ahora estoy como abrazando que soy las dos cosas y que creo que hago un trabajo muy bueno porque puedo integrar las dos cosas, pero no significa que si no eres psicólogo no puedes hacerlo. Pero Simplemente es un tienes que valor aprender a agregado hacerlo. muy importante y eso pasa con todo tipo de freelancer. Lo que sea que hayas hecho en el pasado antes de llegar a esta nueva carrera, te ayuda a entender las cosas de un contexto diferente y a hacerte diferenciar en el mismo mercado donde hay otro montón de gente haciendo exactamente lo mismo. Exactamente, Fundamental. así es. Entonces, bueno, volviendo al tema de, no, ¿cómo, Ana? Es muy difícil, mucha información, ¿cómo voy a personalizar con tanto? No, yo creé es como un checklist. Entonces, básicamente, en una columna están las actitudes que tienes que observar en tus estudiantes. Por ejemplo, la forma en la que toman las notas, si hacen mapas mentales o no hacen mapas mentales, y todo lo que ya he mencionado, ¿no? Si se mueven, si preguntan, etcétera. Y del otro lado, actividades sugeridas, pero no para crear, sino cómo introducir. Uh-huh. Ujú. Yo siempre antes de una actividad hago una actividad de calentamiento, ¿sí? Como esta introducción del tema, alguna pregunta, etcétera. Entonces, en esa actividad de calentamiento es la perfecta oportunidad para mostrar una fotografía, por ejemplo, y hacer preguntas dependiendo del estilo de aprendizaje a cada uno. Ujú. Entonces, no es que preparo 10 cosas diferentes. Con la misma, la adapto de forma diferente. Entonces, en este checklist tienes también qué actividad de calentamiento es más óptima para este tipo de aprendiz. No significa que no puedes hacer otra, significa que esa es la más óptima. Y cómo puedes presentar la información, si le vas a poner colores, si la vas a poner más seria, si vas a hacer un esquema o mejor un texto y que ellos identifiquen expresiones, porque también tienes un texto y puedes usarlo para comprensión lectora, pero también lo puedes usar para muchas otras cosas, ¿no? Un mismo material te puede dar para muchísimo. Entonces, a eso es a lo que me refiero con personalizar. No desde un personalizo se vuelve abrumador, paso en lugar de 2 horas preparando una clase, paso 5 horas. No, no va desde ese punto de vista. Va desde la forma en la que entregamos la información. Tenemos la información, pero cómo la entregamos en la clase. Me encanta. A mí me hubiese encantado cuando era profe tener algo así que me guiara en el proceso de entender qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer, porque no es fácil. Pero me encanta que lo estés haciendo gratis igual. Buen karma te llegará. Sí, claro. Todo lo que das vuelve a ti, ¿no? Tal cual, hay que hacer las cosas con amor para que la gente las encuentre útil y que de alguna manera el universo te las retribuya. Exacto, sí. Y también, digo, me gustaría añadir que muchas veces, creo que a todos nos ha pasado, que preparas una clase y cuando llegas y la das, el estudiante no la recibe tal vez con el mismo ánimo que tú la diste, ¿sí? Y esto se debe a muchas cosas. Tal vez tú no estabas en tu mejor momento, él no estaba en su mejor día, no fuiste clara, se te fue algo, ¿no? O sea, siempre tenemos que pensar qué parte de esto fue nuestra responsabilidad para mejorar en el futuro, pero también hay una parte que no podemos controlar, que es el estado de ánimo Ujú. o los problemas en casa que tiene el estudiante, pero también puede ser que no estamos tomando en cuenta cómo aprende. Uh-huh. Aprender una lengua es extremadamente abrumador a momentos. Cuando empiezas a ver tantas palabras, diferencias, expresiones sin lógica y sin sentido. Digo, yo te hablo, mi experiencia es mayoritariamente con hablantes de lenguas eslavas y por su cultura y por sus lenguas son extremadamente fórmulas, si me explico, Ujú. mecánicos. Y el español es algo totalmente diferente y en el nivel que yo enseño es, ¿no? Ujú. Tienes una oración con significados diferentes, matices diferentes marcados por la gramática, que si es tan real, irreal, hipotético, etcétera. Entonces, entregar esto a alguien que tiene solo, por ejemplo, todos los pasados que tenemos en español y en polaco al menos solo hay
uno, ¿no? El matiz es mucho. Entonces, siento que algo muy importante es que seamos empáticos con el proceso que está viviendo la otra persona. Yo personalmente creo que un profesor necesariamente necesita estar aprendiendo otra lengua. Es la forma en la que te pones realmente en los zapatos de tu estudiante y de tu cliente. Te mantiene humilde. No sé, yo sé que hay mucha gente que no lo hace y está bien, pero es que para mí no habría forma de entenderlos si no fuera porque yo estoy viviendo también ese proceso. Un examen, yo hice el examen de polaco específicamente con la intención de entender qué pasaba con mis estudiantes que hacían tele. No lo hice, digo, lo hice por mí porque también lo quería hacer y porque fue como también una ganancia personal para mí, pero gran parte de mi motivación de decir lo tengo que hacer ahora es porque tenía que entender qué estaban viviendo ellos, este estrés, para poder ayudarlos realmente, ¿sí? A aprobar el examen. Entonces, lo digo porque esto también es parte de la personalización y no tienes que hacer nada más que simplemente saber ponerte en los zapatos, no llegar como el experto que sabe y que te va a enseñar, sino como una persona que te está guiando en este proceso. Y es un proceso que para algunos será más complejo, para otros será más fácil, pero al final hay una parte, como tú siempre lo dices, me encanta esta palabra que usas, te pone en una posición muy, muy vulnerable. Entonces, eso para mí es personalizar. Entonces, concluiría que es la parte de los estilos de aprendizaje, la parte de los intereses de la persona, ¿no? Y sus objetivos también, por supuesto, y también la parte de la empatía. Me parece súper importante además también aclarar que al personalizar no lo vas a hacer solamente para las clases individuales. En las clases grupales hay muchas formas de adaptar la clase a cada una de las personas que va a ese grupo y que aún así funcione para todos sin que tú hagas trabajo extra como profe. Ahí entra, me parece, que la planificación estratégica y así como se planifica el negocio, se planifican las clases, como se planifican las clases, se planifica el negocio, dedicarle un poco de tiempo a ese detrás de escenas, encontrar recursos como este que tú creaste a partir de tu experiencia para ayudarte a hacerte la vida más fácil, porque es que no tiene que ser tan complicado. Exacto, no es tan complicado, ¿no? Y al final también creo que está muy conectada la parte, y a veces no nos gusta conectarla a los profesores, no sé tú qué vas a decirme, pero siento que nos creemos solo profes y si hablamos de negocio es como, no, pero yo soy profe, ¿no? Y creo que es momento de integrar las dos partes, o sea, tenemos nuestro negocio, somos emprendedores, o al menos los que enseñamos por nuestra cuenta, y enseñamos, y tenemos una metodología única, y tenemos que hacer las dos cosas, porque cuando tienes un emprendimiento haces todo, ¿no? Así como haces factura, preparas una clase y todo. Entonces tienes que dar un muy buen servicio porque es parte de lo que tú ofreces, y también tienes que construir un negocio. Y hacemos las dos cosas y punto, ¿no? Hay que decirlo en voz alta y ya. Y ese factor de personalización que a veces también tienen muy integrado en sus propios sistemas y forma de hacer las cosas, es un factor diferenciador que te va a ayudar a vender tus clases y a ayudarte a venderlas a un precio más alto que la competencia, incluso que las escuelas de idiomas que dan exactamente las mismas clases a los mismos tipos de estudiantes, porque no es el mismo nivel de atención el que le estás dando a los estudiantes que el que le pueden dar ellos. Entonces hay que aprovechar de estas cosas que a veces se sienten básicas y como, bueno, pero todo el mundo las hace, pero no todo el mundo las comunica, no todo el mundo sabe, tal vez lo haces inconscientemente, pero no todo el mundo tiene ese checklist y esa estructura para después ir a comunicar y decir, esto es lo que yo estoy haciendo detrás de cámaras para que tú aprendas de una forma más fácil, para que tú me digas después al final de la clase o del curso que te hice sentir lo suficientemente cómodo como para hablar de una forma más sencilla. Fundamental. Me encanta, Annali. Me encantó este episodio. Gracias por compartir esta A mí información. también. Súper, perfecto. Muchas gracias. Gracias por estar del otro lado. Si este episodio te hizo pensar, reír o sentirte un poco más acompañado, compártelo con otro profe. Estamos en Spotify, en YouTube como House of Freelancers y en Instagram como Casa Profe. Nos escuchamos pronto.